Un nuevo paradigma para el manejo de los conflictos sociales en el Perú. Nuevas técnicas para maximizar el impacto social de los proyectos extractivos y de infraestructura. Uno de los principales errores que se cometen en los procesos de los estudios de impacto ambiental es que se supone que son estudios ecológicos, comprendiendo la biología, la geología, los procesos físico-químicos y las tecnologías de producción, etc. Y aisladamente la sociedad como un ente separado de la naturaleza. Esto ha llevado a que dichos estudios se sobrecarguen a los aspectos técnicos y biológicos, menoscabando el estudio de las variables sociales, que es donde reposa finalmente la viabilidad de los proyectos. Nos cuesta tanto entender que la problemática ambiental se inscribe transversalmente dentro del proceso de desarrollo, en tanto sociedad, mercado, naturaleza. Se pierde de vista que la finalidad de los estudios de impacto ambiental tienen como uno de sus objetivos prioritarios, a la par de promover la inversión en forma sostenible, mantener o mejorar las condiciones de vida de la población y en particular de los grupos de interés o población objetivo. Adicionalmente, existen errores conceptuales en la elaboración de los estudios de impacto ambiental que contribuyen al rechazo por parte de la población involucrada en todas las fases del proyecto. A continuación se presentan los más reiterativos. Línea de base. Se confunde a menudo con el diagnóstico, que es el análisis general del área de influencia en cuanto a las condiciones multidimensionales, tanto sociales, económicas, políticas, culturales, etc. En tanto, la línea de base se refiere a los indicadores de las variables que se asignan en la situación inicial que podrían interactuar y estar interrelacionadas con el proyecto. Como consecuencia de este error, no se identifica la población objetivo de beneficiarios, así como en la ejecución no se hace el debido seguimiento y evaluación de los indicadores sociales de base y su comportamiento a lo largo del tiempo, generando ineficiencia e ineficacia en los programas y proyectos. Calificación de impactos. Se confunden los efectos con los impactos significativos, como si fueran sinónimos. Los efectos son transitorios y ocurren en un momento, antes que se produzcan los impactos. Impacto es un cambio, una modificación, aumento, disminución de los servicios ambientales o del aprovechamiento que hacen de ellos los grupos de interés, rurales y urbanos. Este error se extiende a los programas y proyectos que no responden a los verdaderos impactos relevantes. Por una parte, se distraen recursos y por otro, los grupos de interés no reciben la protección y beneficios a que hubiera lugar. Área de influencia. El error que cometen las consultoras en estudios de impacto ambiental al definir estas áreas puede llevar al fracaso del proyecto. Es decir, si incluyen en el área de influencia directa poblaciones mayores a las realmente existentes, va a ocasionar que ingentes poblaciones se sensibilicen contra el proyecto, al suponer que van a ser afectadas directamente o en todo caso pedir compensación o hasta indemnización, sin fundamento. Y por otro lado, la población que realmente percibe que sus propiedades o formas de vida van a ser impactadas negativamente, reaccionan contra el proyecto, porque sienten que no están siendo atendidas prioritariamente. Compensación e indemnización. Comúnmente en el Perú, se definen área de influencia directa y área de influencia indirecta. La primera es aquella donde se ubican aquellos que van a recibir un impacto directo por efecto del proyecto, como por ejemplo la disminución de la productividad o aumento de enfermedades alérgicas. Aquí caben las compensaciones. La segunda, la que recibiría los impactos indirectos, como por ejemplo el desarrollo inducido en áreas fuera del área de influencia directa, lo que podría ocasionar migración, de salida o de llegada, invasiones, crecimiento desordenado, conflicto por el uso de espacios y servicios básicos, aumento del costo de vida, entre otros. Aquí tiene que entrar a tallar el Estado, en su rol subsidiario. Sin embargo, esta definición planteada en los términos de referencia de los ministerios y asumida por las consultoras, no consideran toda su dimensión al área directamente afectada, es decir, aquella población que tiene que reubicarse, perdiendo viviendas, terrenos agrícolas o fuentes de alimento e ingreso. Esta se asume como parte del área de influencia directa, pero esto lo consideramos un error, dado a la magnitud de los impactos a recibir por los grupos a afectarse. Aquí entran a tallar las indemnizaciones. Imprecisión en la identificación y medición de impactos. Este es el tema de mayor trascendencia en los estudios de impacto ambiental y si es que no hay un estudio social que logre comprender el comportamiento de los grupos de interés en relación con el ecosistema, redes sociales, instituciones, cultura, costumbres, fuentes de alimentos, actividades económicas, los impactos identificados no van a ser validados por la población. ¿Qué fiabilidad puede tener un impacto desde el punto de vista de un especialista, si es que no ha habido un trabajo de campo que establezca las prioridades de la población para su mantención y supervivencia o que minimice sus temores y expectativas respecto a la construcción y operación del proyecto? Las metodologías para la identificación y cuantificación de impactos, desde nuestro punto de vista, solo son aproximaciones gruesas en cuanto a establecer predicciones de los potenciales impactos. Las matrices empleadas permiten dar una idea general de las actividades más impactantes y de los componentes que podrían ser afectados, pero de ninguna manera pueden simular el comportamiento del ecosistema y del ambiente en particular, dado que un ecosistema es un todo cuyas propiedades esenciales no se encuentran en ninguna de sus partes aisladas.
Estas propiedades derivan de la interacción de sus partes, no de sus acciones tomadas independientemente, como suponen las metodologías de evaluación de impactos ambientales. Programas y proyectos mal diseñados. En este contexto, las entradas de información que se utilizan para el diseño de los programas y proyectos no permiten que el plan de manejo socioambiental constituya una protección a las sociedades rurales y urbanas que caen dentro del área directamente afectada y del área de influencia directa. Por ello, los programas de inversión que van a financiar los programas y proyectos, por lo general son repetitivos, como por ejemplo, contratación de mano de obra local, compras locales, etc., sin estar dirigidos a crear nuevas oportunidades de emprendimientos locales o apoyos a la producción agropecuaria, agroindustrial o turística. Es decir, se desaprovechan las oportunidades de nuevos emprendimientos que podrían beneficiar a los distintos grupos de interés. En cuanto a la metodología en sí, debemos llamar la atención de las limitaciones de la estadística descriptiva y sus repercusiones en los resultados de los estudios de impacto ambiental. El bajo nivel alcanzado por estos en el tema social, se da principalmente por el empleo de la estadística descriptiva elemental, tales como gráficas y medidas de tendencia central, que describen la data en términos generales y poco confiables. Se hace un uso inadecuado de técnicas estadísticas que dan como resultado estudios sociales superficiales e incapaces de entender el cuerpo social, que predispone a esta a tomar una posición de enemigo con las empresas, actuando a la defensiva y desconfiando de estas y del Estado, tal como se observa en los talleres y audiencias públicas. Mientras tanto, las empresas mal asesoradas, por la incapacidad analítica de entender lo que está pasando en el medio social, cometen uno y otro error, complejizando y frustrando los emprendimientos, tales los casos de los proyectos Conga, Tía María, etc. Un nuevo paradigma de los estudios sociales. Nuestra metodología es novedosa y disruptiva porque rompe con los esquemas tradicionales de los estudios sociales usados en los estudios de impacto ambiental, basados en la estadística descriptiva, como si la realidad se pudiera explicar con fotos dispersas de una realidad compleja y cambiante. Explicado simplificadamente, la estadística descriptiva permite ver un conjunto de fotos estáticas del ambiente del proyecto, sin ligazón entre ellas. Mientras que las técnicas funcionales y estructurales que utilizamos, permiten ver un vídeo y poder apreciar la dinámica social en curso. Es decir, entender la dinámica social, económica, cultural, institucional, psicológica de la comunidad y grupos de interés, incluyendo las percepciones a favor y en contra del proyecto, que no puede identificar la estadística descriptiva, dado el carácter de no observable que tienen las manifestaciones humanas frente a un potencial riesgo o peligro. Para ello, utilizamos diversas técnicas del análisis multivariante que mejor se acomode al objeto en estudio, que nos permita analizar dos o más variables, asimismo entre conjuntos de variables. Estas técnicas se dividen en dos grandes grupos. Las técnicas funcionales o de dependencia se aplican a una matriz de datos observables, donde existen una o más variables de respuesta o independientes y de otro lado, una o más variables dependientes, también llamadas explicativas o predictoras. Estas técnicas permiten encontrar las interrelaciones entre estos dos grupos de variables. De otro lado, las técnicas estructurales, aplicadas a una matriz de datos, conformada por varias variables de respuesta o independientes, versus la existencia de una o más variables no observables, denominadas latentes, que se asume que son responsables del comportamiento de las variables observables. De allí, las ventajas del análisis multivariante, que permite indagar y analizar las manifestaciones humanas y sociales que están detrás de determinadas posiciones sociales, políticas, personales, institucionales, culturales, a favor o en contra del proyecto. Nuestra propuesta metodológica prioriza el estudio, análisis y establecimiento de modelos multivariantes con variables latentes, priorizando lo que por el conocimiento y experiencia adquirida en este tipo de estudios es lo primordial para lograr la viabilidad multidimensional del proyecto. Estos modelos se refieren a tres factores fundamentales: calidad de vida, percepciones a favor y en contra del proyecto, y vulnerabilidad frente al riesgo ambiental. El primer modelo, calidad de vida, viene a significar simultáneamente aprovechamiento de recursos y satisfacción de necesidades. La calidad de vida es una manifestación cultural de responsabilidades compartidas entre los miembros de una comunidad que asumen la participación activa en la gestión ambiental para el buen manejo de los recursos de la comunidad. El segundo modelo corresponde a la identificación y medición de percepciones de los grupos de interés. En el ámbito de las ciencias sociales existe una gran cantidad de situaciones o fenómenos que no pueden ser directamente observados o cuantificados, ya sea porque se trata de un concepto abstracto o una característica subyacente, como por ejemplo, calidad de vida, aceptación o rechazo del proyecto o política pública, etc. El tercer modelo de nuestra propuesta técnica se refiere a la vulnerabilidad de la población ante potenciales riesgos multidimensionales, estratificada por ocupación, edad y sexo. Variables como el miedo, la inseguridad, soledad, exclusión, marginación, son difíciles de observar y recoger en un cuestionario, por lo que el uso de variables latentes es obligatorio para poder medir y analizar los temores, preocupaciones y expectativas de los grupos de interés.
En proyectos extractivos y grandes obras de ingeniería, ineludiblemente hay cambios drásticos en el medio físico, biológico, social y humano, por lo que es necesario poner en cuestión el ánimo, interés, expectativas y temores de la población, en particular de los grupos de interés. Nuestra metodología. Tenemos herramientas metodológicas para cada fase del estudio social, dependiendo su utilización del tipo de proyecto, geografía, demografía, actividades económicas y sociales, entre otras. Utilizándolas dentro de un proceso sistemático y coherente, con base científica, orientado al diseño de un plan de desarrollo integral, el cual visualizamos en la diapositiva. Preparación, organización y planificación. En una primera etapa, recopilamos la información necesaria para el inicio, planificación y organización de los equipos y preparamos los materiales y herramientas para los trabajos de campo y gabinete. Diagnóstico y línea de base. A través de una metodología deductiva de acuerdo al grado de potencial afectación o impacto a los grupos de interés, se elaboran los indicadores de base del área de influencia del proyecto, de acuerdo a los siguientes criterios. Población que será directamente impactada y desplazada, población receptora de los desplazados, población del área de influencia directa y población del área de influencia indirecta. Esta información es un insumo para la elaboración de los programas y proyectos, así como el plan de desarrollo integral, priorizando los grupos de interés que van a ser afectados y o estarán más expuestos. Análisis de la problemática y priorización de programas y proyectos. A través de árboles de decisión, se identifican, cuantifican y priorizan los obstáculos y cuellos de botella de largo plazo que explican los problemas sociales, económicos, políticos, institucionales, psicológicos y culturales, que han llevado al estancamiento y atraso. Seguidamente elaboramos escenarios a partir del análisis multivariante de la base de datos de las encuestas ad hoc, identificando las percepciones de la comunidad ante situaciones previstas de los proyectos, en cuanto a impactos positivos y negativos, para el diseño de programas y proyectos acordes con estas manifestaciones y establecer a priori el grado de aceptación o rechazo al proyecto. Plan de desarrollo integral completo. Llegamos al trabajo prospectivo, escenario con proyecto, diseñando un plan de desarrollo integral, utilizando los resultados de los trabajos de campo, el análisis multivariante, así como análisis FODA y priorización de programas y proyectos con el método Scoring Model. Estos programas y proyectos estarán orientados a minimizar los potenciales impactos negativos identificados, eliminando los impactos severos que afecten la vida y la salud de la población, así como maximizar los potenciales impactos benéficos que determinen una relación beneficio-costo positiva, medida en términos del corto, mediano y largo plazo. Consideramos este plan como la sumatoria de los planes y programas con fondos públicos, transferencias y diversas fuentes y los que resulten de nuestro estudio. Asimismo, se diseña un sistema de seguimiento y evaluación del proyecto, tomando como base los indicadores relevantes de la línea de base de los grupos de interés, definidos en un marco lógico. La medición del impacto se realiza a través de un diseño experimental o aleatorio, comparando los indicadores de la línea de base contra una muestra contrafactual que servirá de control de poblaciones similares a los potenciales afectados o beneficiarios, pero que están fuera del ámbito del área de influencia por afectar y área de influencia directa. De esta forma, la medición del impacto resulta de hallar estas diferencias. El marco lógico será la base que nos permitirá integrar las variables multidimensionales de las diferentes fases del proyecto, a fin de armonizar las interacciones con las distintas actividades económicas, sociales, culturales de la comunidad. Los principales resultados de nuestra propuesta metodológica y los servicios que ofrecemos, permite conocer los factores relevantes de los que depende la viabilidad social del plan, programa, proyecto. Aísla y prioriza los factores sociales, económicos, políticos, culturales, humanos, que más contribuyen a rechazar o aceptar el proyecto. Permite identificar los argumentos fundamentados de los opositores del plan, programa, proyecto. Identifica las bondades del proyecto y los factores que para la población son relevantes en su construcción, operación y cierre. Prioriza las necesidades y expectativas de la población clasificada por sexo, edad, ocupación y cultura. Identifica las barreras estructurales que impiden el desarrollo de la comunidad. Aísla los principales problemas que afronta la población y que requiere de un apoyo inicial para lograr la solución de los mismos. Permite entender las fallas de las instituciones locales, los mitos, leyendas, creencias, experiencias, que crean un ambiente adverso y rechazo al proyecto. Nuestro producto trae como consecuencia la aceptación a la ejecución del proyecto por parte de la comunidad, debido a los programas y proyectos diseñados para la obtención de beneficios compartidos. No se trata de mayores montos de inversión social, sino de encontrar las mejores alternativas para producir efectos deseados por la población, que mejoren sus condiciones de vida. Para las empresas, significa un entorno social de buenas relaciones, estables y duraderas, que perenice su rol social y un alto desempeño económico, como dos caras de una misma moneda. Los servicios diversos que ofrecemos varían en función de las fases del proyecto.